Bueno, esperamos unos minutitos para aquellos que estén reingresando. Eh, bueno, les voy a dar la bienvenida a este curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Espérenme un segundito. Eh, bueno, este curso pertenece a la cátedra del profesor Massa. Y quien les habla, Javier Nagata es mi nombre, yo voy a ser el adjunto de este curso con esta modalidad, bueno, tan particular, pero a la cual nos hemos tenido que acostumbrar, ustedes y nosotros. Eh, Les comento que quien les habla es abogado, ejerce la profesión en forma liberal. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor adjunto por concurso. Soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, siempre en materia de las cuestiones de derecho del trabajo. Y me va a acompañar en este curso que yo no la veo, no sé si, no sé si se ha conectado, pero no la vi hasta ahora, pero bueno, igual la voy a presentar. La doctora Julieta Schweitzer, que también es abogada y ejerce la profesión en forma independiente, tiene bueno muchos años también de ejercicio de ejercicio profesional y eh, y bueno, y vamos a estar a cargo en este curso, digamos, así que bueno, esta va a ser la planta docente que va llevar adelante, va a llevar adelante este curso. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, por de pronto, cómo nos vamos a manejar en la virtualidad? O sea, cómo va a ser el manejo del curso en la virtualidad. Bueno, nosotros nos vamos a manejar con dos herramientas. Por un lado, el campus. Nosotros en el campus vamos a subir bueno, vamos a subir material y nos vamos a comunicar por esa vía, a través de todas las herramientas. Tienen además también mi correo electrónico. Eh, y a través de estos encuentros virtuales que la idea es reproducir la secuencia de las clases. Esto es, los días lunes y jueves, encontrarnos siempre en este link, en el mismo link. Eh, por el momento va a ser 7:30, pero bueno, eso va a quedar sujeto a cómo venga, cómo, cómo se desarrolle el curso. Pero en principio sería entre 7:30 y 9. Si vemos que nos falta tiempo, bueno, arrancaremos a las 7 de la mañana. Pero bueno, en principio vamos a hacerlo esto 7:30. Eh, yo el tema de las clases las grabo, justamente bueno, por estos inconvenientes que tienen algunos de ustedes, que o no se pueden conectar, o tienen problemas con el audio, en fin. Pero si yo prefiero, si pueden, que realmente se conecten. En el, en el, más que nada como para mantener, bueno, listo, ahí ya hay gente que me está pudiendo escuchar. Em,
En el cuatrimestre pasado, que creo que en general, pese a lo accidentado que fue y lo improvisado que fue, porque bueno, tuvimos que salir de buenas a primeras, yo la verdad que no tenía ni idea ni que esto ni lo que era una videoconferencia, una videollamada, y bueno, tuvimos que poner a ver cómo funcionaban todas estas herramientas y además nos fueron cambiando las pautas de evaluación, etcétera, porque bueno, obviamente no por una cuestión de la facultad, sino porque bueno, nadie preveía que esto iba a tener esta extensión. Todos suponíamos que esto iban a ser un par de semanas y ya está. Bueno, no fue así, entonces hubo varias, tuvimos que salir a improvisar, digamos. Este, pero bueno, dentro de ese contexto yo diría que la experiencia, por lo menos de mi perspectiva con en el curso anterior, fue bastante positiva en líneas generales, digamos. Y la experiencia me demuestra también que en general las personas que siguieron el curso conectándose, les ha ido mejor o les ha ido bien, y quizás mejor que aquellos que, bueno, que no se conectaban. Entonces, esa es un poco el consejo que me permito darles. Pero bueno, eso manéjenlo ustedes. Eh, pero bueno, ese sería un poco consejo que les daría, digamos. Eh, el tema de el programa de la materia, ustedes eh, lo tienen en el campus y nosotros vamos a seguir, obviamente nosotros vamos a seguir ese programa. eh, y yo voy a subirles en el campus un cronograma con qué clases nosotros vamos a ver en cada una de las clases, cuál va a ser el programa de clases, y en ese cronograma va a estar eh, determinado el tema de las fechas de las evaluaciones e incluso el tema del modo de las evaluaciones, porque a ver, a mí lo que me ha tomado también de sorpresa es la cantidad de gente que se inscribió en este curso, porque yo la verdad que venía con un promedio de 40 personas, 50, puntualmente en el cuatrimestre pasado tan particular tuvimos 40, pero bueno, me explotó el curso en términos de cantidad de inscriptos, ¿no? Estamos hablando tenemos inscriptos alrededor de 100 personas, entonces eh, esto va a complicar un poco el tema de las evaluaciones, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, yo en principio, la idea mía, y en principio sería así, era establecer dos instancias de evaluación oral virtual con sus respectivos, con la posibilidad de recuperar, obviamente, tal como marca el reglamento de cursos y la instancia final. La idea es hacerlo todo esto en forma oral y virtual. eh, pero bueno, esto tengo que terminar de armar el tema de las clases porque esto me va a llevar varias clases como para poder, o por lo menos un par de clases para poder evaluar bueno, a tanta cantidad de gente. Pero bueno, eso lo voy a terminar de armar el cronograma y esto se los voy a terminar de confirmar antes de la clase, digamos, antes de la clase del lunes. Eh, Material bibliográfico que van a necesitar para seguir el curso. Bueno, si ustedes ya han ingresado al campus, está subido en el campus una obra a texto completo, una obra del titular de cátedra y de sus docentes, o quienes eran sus docentes, que está pensado para los estudiantes de ciencias económicas. Creo que se llama el libro Lecciones de Derecho del Trabajo para estudiantes de ciencias económicas o algo por el estilo. Está el texto facilitado por el propio profesor Massa, está el texto completo en el campus.
de manera que ustedes pueden estudiar la materia de ahí, sino con cualquier otro libro de derecho del trabajo que tengan, que consigan. El propio Massa tiene un manual de derecho del trabajo, que por supuesto sirve perfectamente, y después hay otros autores, Grisolía, que es docente de la facultad de esta facultad, de la facultad, digo esta facultad como si estuviésemos en Córdoba, ¿no? En la calle Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, Julio Grisolía tiene varios manuales que son bastante populares, digamos, entre los estudiantes, digo, ¿no? Entre profesionales y estudiantes, no sé, hay libros de Goldín, de Ackerman, de Rodríguez Mancini, de Amanda Caubet, que es mi profesora titular en la Facultad de Derecho, en fin, con cualquiera de esos manuales pueden estudiar. Ustedes a texto completo tienen el manual para las lecciones para estudiantes de ciencias económicas del profesor Massa, escrito en colaboración con varios integrantes de nuestra cátedra. Eh, por supuesto, yo les voy a subir también un compendio de legislación a texto en formato PDF también, que lo subí, estoy pensando que lo subí para los chicos de la Facultad de Derecho, pero también lo voy a hacer bueno, para ustedes, un compendio de legislación laboral unificado en un solo texto. Ese compendio que yo les voy a subir está casi totalmente actualizado, está actualizado a diciembre de 2018, y ahí faltaría la última reforma que tuvo la ley de contrato de trabajo, que no sé, será de hace unos días o de este mes, que tiene que ver con un tema de gran actualidad, que es el tema de la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo modificó la ley de contrato de trabajo, incorporó un artículo, el 102 bis, a la ley de contrato de trabajo, y bueno, y tiene algunas disposiciones interesantes, importantes, discutidas. Esa ley no la van a tener en este compendio. Pero, pero bueno, si no, obviamente de la página de Infoleg del Ministerio de Economía, ahí tienen todas las leyes a texto completo, lo mismo de Infojus, en fin, hay eh, varias eh, digamos, varias páginas de internet con legislación a texto completo, así que bueno, lo que sí es importante es que la legislación la tengan actualizada. Entonces, con los libros quizás si no están actualizados, porque obviamente, no sé, ahora el profesor Massa no va a tener la ley de teletrabajo, por ponerle un caso, pero bueno, por eso también es importante el tema, el tema de las clases. Algunas de las clases nosotros no las vamos a dar y vamos a utilizar porque, digamos, hemos producido todo un material audiovisual en el cuatrimestre anterior. Yo tengo un canal de YouTube donde están subidas todas las clases, las que se pudieron grabar, que fueron la mayoría, pero he tenido algún problema en alguna clase. Están subidas las clases del cuatrimestre anterior. Entonces, alguna de esas clases nosotros alguna de los temas los vamos a remitir a esas clases fundamentalmente como para poder terminar de dar los puntos del programa, porque a ver, en la improvisación que fue el cuatrimestre anterior, el tema es que eso se fue extendiendo y finalmente hubo una sola instancia de evaluación virtual. Entonces a nosotros nos permitió desarrollar eh, ampliamente las clases. Acá no va a ocurrir lo mismo porque esto estamos arrancando en septiembre, perdimos la clase del lunes pasado porque bueno, no tenía manera yo de comunicarme con ustedes. Y bueno, y además ahora hay todo un sistema de evaluaciones que antes no existía y además yo tengo el doble, digamos, tengo el doble de alumnos. Entonces, bueno, va a haber temas que no los vamos a ver en este encuentro presencial, virtual, en este encuentro sincrónico, como les gusta decir a quienes entienden todos estos temas docentes, pero bueno,
tienen el material, los voy a remitir al material audiovisual para que, bueno, se manejen con eso, el texto, la legislación y eventualmente con clases con dudas y preguntas. Después, con respecto al desarrollo, digamos, al desarrollo de las clases en sí, me pueden interrumpir cuando quieran. A ver, esto es algo para ustedes, digamos, ¿no? Entonces, si tienen dudas o me hablan en el chat, o bueno, o me interrumpen y hablan, o sea, acá no hay ningún tipo, digamos, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de inconveniente al respecto. Eh, bueno, después una última aclaración que me parece muy importante de señalar, que es lógica, pero nunca viene de más eh, volverlo a reiterar. Esta facultad esta universidad, la Universidad de Buenos Aires, se caracteriza por una bandera histórica, ha sido el tema de la libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra implica la posibilidad no solamente de ustedes de elegir la cátedra y los docentes con los cuales van a dar las materias, sino tener la libertad de poder expresar sus opiniones, sin que ello, porque obviamente la universidad es un lugar de debate, es un lugar plural, como todos ustedes ya saben, y acá todas las opiniones son bienvenidas. Eh, Señalo esto porque, digamos, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo son cuestiones que son controvertidas, son muy polémicas, generan diferentes posiciones. Basta ver eh, el tema del la reciente sanción de la ley de teletrabajo para ver todas las opiniones que hay con respecto a este tema, ¿no? Hay quienes critican la ley porque la consideran excesivamente intervencionista. Hay muchas opiniones en ese sentido, especialmente en los medios de comunicación. Pero después también hay muchas opiniones provenientes del mundo sindical que consideran que la ley de teletrabajo, o algunas opiniones en sentido contrario, que la critican, pero no por ser excesivamente intervencionista, sino todo lo contrario, es decir, por no establecer más regulaciones y más cuestiones, digamos, ¿no? Y las discusiones son bastante acaloradas, por otro lado. Eh, es decir, que es una cuestión, quiero decir con esto, que es una cuestión que trasciende el ámbito académico, el ámbito de la facultad. Esta es una discusión, estas son discusiones, son cuestiones de discusiones de todos los días. Es decir, toda la cuestión, y esto incrementado por el tema de la situación de la pandemia, y las restricciones que hay en materia de actividad económica, circulación, etcétera, en mayor o menor medida, han generado un impacto fenomenal en lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones del trabajo, a todo nivel. Entonces, la cuestión laboral es un tema que excede, digamos, en la clase de las 7:30 de la mañana y se termina. Es decir, la conexión de ustedes con el mundo del derecho del trabajo no va a terminar a las 9 de la mañana cuando desconecten la camarita y vayan continúen con sus actividades habituales. No, esto es una cosa que está en el día a día, esto, ¿no es cierto? Tengan la posición que tengan, hagan lo que hagan. Entonces, todas las opiniones acá, en la medida que se hagan con respeto, y bueno, son todas bienvenidas, no tienen que, o sea, obviamente quien les habla tiene posición clara en cada una de estas cuestiones, pero bueno, es la mía. No necesariamente ustedes tienen que coincidir conmigo, ni yo vengo acá a bajarle línea para que ustedes opinen lo mismo que yo pienso. No es que se van a sacar más nota o van a probar si dicen coinciden conmigo y les va a ir mal,
si piensan lo contrario, digamos. Sería una tontería hacer una cosa como esta, además de poco ético, así que bueno, ahí es una aclaración. Este, así como uno tiene también la libertad para expresar opiniones que no necesariamente sean coincidentes con el del titular de la cátedra, porque esto también, o sea, el espacio nuestro es un espacio, la cátedra nuestra es un espacio plural también, ¿no? El profesor Massa tiene sus posiciones y bueno, yo no coincido, no necesariamente coincido en todas las posiciones que él tenga, digamos, ¿no? Obviamente eso es totalmente, eso es absolutamente válido, legítimo y bueno, propio de un ámbito plural como es la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, esto también lo quería, lo quería aclarar. Eh, bueno, esto con respecto al tema administrativo, yo quisiera confirmar si las personas que no podían escuchar ahora se han podido reconectar y fundamentalmente escucharlo. Yo veo algunos que me están diciendo que sí en el chat, pero no sé, en el caso de Yo Romina, pude. bueno, perfecto. En el caso de Romina, sí, ahí me está me diciendo que sí. Bueno, perfecto. Bien, bien, bien. Sí, porque había algunos profesores que me habían comentado que habían tenido algún problema, entonces, bueno, quería chequearlo esto como, bueno, si hay problemas, más allá de que esto se va a grabar y, bueno, la verdad que la idea es que si se conectaron a esta hora lo puedan escuchar en vivo y no tener que esperar hasta que yo suba, hasta que yo suba la clase. Bueno, eh, lo tuve que conectar desde el celular. Bueno, bien. Este, sí, nosotros en general en el cuatrimestre pasado no tuvimos problemas, pero bueno, nada, tenía este, muchísima menos gente. No, nunca tuve esta cantidad, no, nunca tuve esta cantidad de conectados, ¿no? Una aclaración que me olvidé de hacerles. Lo que nosotros vamos a seguir es el programa, pero le vamos a agregar una suerte de, no sé si capítulo es la expresión, pero todo lo que tiene que ver con la situación actual del coronavirus y las restricciones que hay en materia de, o sea, no de coronavirus, sino que como consecuencia del COVID, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto, el 329/20, que establece. Sí, sí, el programa ya está subido al campus. Esto está como material de la cátedra. Esto ya está, no lo subí yo, ya aparece subido. Eh, pero bueno, le vamos a agregar el decreto, o sea, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto en necesidad de urgencia, el 329/20, que estableció la prohibición para que los empleadores puedan despedir o suspender. Eh, bueno, obviamente esto impacta en forma transitoria, obviamente, por un plazo, pero bueno, en la actualidad un empleador está vedado de poder despedir sin causa a un trabajador. Bueno, todas esas cuestiones nosotros las vamos a ver en el curso y hay un material audiovisual, hay una videoconferencia que yo hice para los chicos del cuatrimestre anterior y además fue una clase abierta donde están todas las cuestiones derivadas bueno, del aislamiento social preventivo y obligatorio, en fin, toda la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, al programa va a haber que agregarle lo que tiene que ver con el tema COVID-19, por decirlo en términos eh, rápidos. Eh, bueno, no sé si me quieren hacer temas administrativos o me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, les cedo la palabra para que me consulten si hay dudas o sugerencias o comentarios. Hola, profe, buen día, ¿se me escucha? Perfectamente. ¿Cómo estás? Hola, profe, bien. Yo tengo un problema con respecto con la materia de que se me cruza con cálculo financiero. Quería saber si bueno, yo igual le mandé un mail a la otra profesora porque me dijeron que la otra profesora subía las clases, como que no los daba en este horario, pero
puede ser que si la llega a dar, capaz alguna que otra clase pueda faltar, pero ¿le puedo adjuntar por mail el comprobante de que se me cruzan las dos clases o No, tengo algún problema con la falta? no, yo no voy a ver, yo asistencia no voy a, o sea, asistencia nosotros no vamos a tomar, y yo las clases las voy a subir, entonces puede ser que tenga algún inconveniente, a veces he tenido problemas de técnicos, pero no necesito ese certificado y no es que te tenés que conectar todas las clases ni nada por el estilo, así que Ah, no, ok. Sí, sí, solamente, más que nada, sí. no, que más que nada era un tema de consulta porque pasó con derecho privado que la profesora sí tomaba asistencia. Cuando entrábamos al campus, bueno, nos explicaron que a ustedes les aparece y tomaba asistencia de ahí y muchos de mis compañeros no pudieron acceder al final por las faltas, entonces para no encontrarme en la misma situación. No. Nosotros esa metodología no la vamos a decir. Como condiciones de regularidad, yo seguramente les voy a pedir algún cuestionario, algún trabajo que van a tener que entregar en términos y nada más. No es que no es que yo voy a contabilizar, bueno, a ver, Pérez Evelyn, presente, no sé, 3 de septiembre presente o ausente. No. Sí, obviamente tenés que estar los días de la evaluación, nada más. Pero bueno, Sí, sí, sí. como el día de la evaluación también, si nosotros lo vamos a hacer oral y eso va a tener, nos va a llevar un tiempo, bueno, no sé, lo charlas conmigo de eso y te tomo en algún momento que vos no se te superponga con la otra materia. Así que no, con eso no vas a tener problemas. Así que no. Ah, buenísimo. Te agradezco que me hayas avisado, pero no necesito ningún certificado. Si se Sí, te, lo que pasa es que, sí. perdón, es que hablé con el CESE porque no fue un problema de que yo justo me anoté de casualidad las dos materias en el mismo horario, sino que fue un problema del sistema, me dijeron, que bueno, que nada, fue un quilombo y entonces me dijeron que lo podía comentar con el docente para ver qué le parecía y de última ellos me daban el comprobante de que estoy cursando dos materias justamente en el mismo horario. Sí, que es raro, pues yo pensé que eso el sistema, al contrario, yo pensé que eso el sistema directamente no te lo permitía. No sabía que se te podían superponer las clases, pero bueno, no tengo, no, si supongamos que el docente dice, bueno, el que vos tenés, dice, bueno, a partir de ahora cambia de opinión y te dice, bueno, mira, a partir de ahora las clases son de 7 a 9 los lunes y jueves y tenés que estar conectado porque si no te pongo ausente y no podés dar los exámenes, bueno, seguí las clases que yo voy a subir y ya está, no tengo problemas, digamos, no controlo eso. Así que quédate con eso, quédate tranquila. Lo que yo le decía que prefiero, digamos, que prefiero que se conecten es por un tema, a ver, es por un tema, o quizá lo pienso de mi perspectiva, obviamente no somos todos iguales. Es decir, a mí esta modalidad, la modalidad virtual a mí se me haría, si yo no tuviese una regularidad, o sea, me pongo en la situación de si yo fuese alumno. Si a mí me dieran el material, los videos para ver y lo tuviese que organizar yo, a mí se me haría bastante complicado, en mi caso. Es decir, a mí como que me gusta tener las, seguir días puntuales que tenga las clases, etcétera, más allá de todo lo que uno tenga que hacer después. Entonces, por eso les planteaba que yo prefiero que se conecten, digamos, y porque además la experiencia me indica que en un curso más chico, estamos hablando de un curso ponele, de 40 personas, se conectaban promedio 20, digamos, ¿no? Y la realidad está que de los 20 que se conectaban en general les fue bien, porque han seguido el curso. El tema de subir las clases, a veces el problema que tiene es que, bueno, esto tarda para subirse, entonces no lo subo enseguida, bueno, en fin, ahí, pero bueno, es eso nada más, no, las clases como esta clase la grabo y la subo, así que no, quédate tranquila por eso. Te agradezco que me Listo, hayas muchas avisado, gracias. no hay por qué. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta que me quieran, que me quieran hacer? Bueno, obviamente tienen todas las, tenemos el foro
tenemos el foro en el campus, y bueno, y si no, el correo electrónico y nos vamos a ir manejando con las dos herramientas, con estos encuentros que yo ya no lo vuelvo a avisar, digamos, es el mismo link, 7:30, lunes y jueves, salvo este nuevo aviso, en contrario. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar de ver en este cuatrimestre tiene que ver con, bueno, lo dice obviamente el título de la materia, con la problemática del derecho del trabajo y la seguridad social. Eh, entonces, nosotros en forma previa, creo que cuando hablamos de derecho, y bueno, hay una cosa importante también, ya empiezo con lo que es la introducción de la materia, ¿no? Eh, Quizá nosotros tenemos como defectos, yo di hace muchos años que estoy dando en la Facultad de Derecho y no tanto en esta Facultad de Ciencias Económicas. Entonces a lo mejor uno tiene el defecto de dar por sentado ciertas circunstancias que ustedes no tienen por qué conocerlas, no las saben. Entonces, bueno, me frenan y me dicen. No importa que a ustedes les parezca, entre comillas, una pregunta tonta, digamos. Porque muchas veces uno, y cuando digo uno, digo porque una veces también lo hace, cuando cursa en un posgrado o hace algún curso y le surge una duda, le surge una pregunta y dice, no, pero hará bien la pregunta, no será una pregunta tonta, digamos. Bueno, pero a ver, se supone que si uno está en un curso es porque no sabe y quiere aprender, o sea, las dos cosas. Y para poder hacerlo, si tiene dudas, tiene que preguntar. Entonces, me paran, me preguntan y bueno, en la medida que podamos, vamos a tratar de responder las dudas. Bueno, nosotros tenemos, cuando hablamos de derecho, tenemos que hacer una primera gran distinción cuando hablamos de todo lo que es con el mundo del derecho, ¿no? Y con el derecho en particular. Que ustedes ya la tienen esta distinción, porque acá recién Evelyn me hablaba de, bueno, de sus vicisitudes con el derecho privado, digamos, vicisitudes administrativas, pero vicisitudes al fin. Y bueno, efectivamente hay una primera división entre derecho privado y derecho público, ¿no? Eh, el derecho público tiene que ver básicamente con la aparición y la figura del Estado. Entonces, a ver, ¿cómo se organiza el Estado? Nos encontramos con el derecho constitucional, por ejemplo, donde determina, bueno, cómo funcionan los poderes, bueno, derechos y garantías, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con todo lo que es la organización del Estado, y lo mismo pasa con el derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, son todas esas ramas del derecho, son ramas que forman parte del derecho público. El derecho constitucional, el derecho administrativo, que tiene que ver con el funcionamiento de la administración pública. Eh, la relación del Estado con otros estados, eso también forma parte del derecho público y la rama del derecho que trata y tiene como objeto todas estas cuestiones jurídicas es el derecho internacional público. Esta es una rama del derecho bien definida. Y por otro lado está lo que es el derecho privado, es decir, justamente aquellas ramas del derecho donde no está involucrada toda esta cuestión del Estado, y que ustedes, bueno, han cursado, han tenido que cursar esa mega materia que tienen antes de cursar esta, bueno, tiene que ver con las relaciones entre los derechos civiles, los derechos de los particulares, en fin, lo que está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, o sea, antes estaba separado, había un Código Civil y un Código Comercial, bueno, ahora está el Código Civil y Comercial todo unificado, hace unos años. Y entonces aparece el derecho civil, digamos, donde, bueno, se estudian las cuestiones que tienen que ver con el derecho de propiedad, la regulación del derecho de propiedad, lo que tiene que ver con las cuestiones de derecho de familia, el tema del contrato de ciertos contratos, contratos de compraventa, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una rama del derecho que es la rama del derecho civil. Todo esto dentro del derecho privado, lo que tiene que ver con el derecho comercial, el tema de la organización de las sociedades comerciales, el tema de los cheques, pagarés, no sé, concursos y quiebras, etcétera, etcétera. Bueno, eso forma parte de lo que es el derecho comercial y que todo esto forma parte del derecho privado.
El derecho del trabajo, desde esta división, se va a vincular y lo vamos a considerar como formando parte de este derecho con ciertas características que lo hacen diferente al derecho civil y al derecho comercial, pero podemos decir que el derecho del trabajo es un derecho que está dentro de la rama del derecho privado, ¿no? En principio. Eh, Porque en definitiva el derecho del trabajo no deja de ser un desprendimiento de ese tronco que era el derecho civil. El derecho civil, esa rama madre de la cual se fue desprendiendo y se desprendió, digamos, el derecho del trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el derecho del trabajo regula ciertas relaciones jurídicas que tienen ciertas particularidades y que la historia ha demostrado que las pautas y los principios del derecho civil, las normas del derecho civil no son las más adecuadas para regular el fenómeno este de las relaciones laborales. Y hago esta aclaración porque, en rigor, cuando uno trabaja, bueno, calculo yo que muchos de ustedes estarán trabajando en relación de dependencia. Bueno, muchos trabajarán para algún estudio contable, algún banco, alguna empresa, pero también puede haber muchos de ustedes que estén trabajando y que también tengan que cortar esto rápido porque después tienen bueno, tienen esta actividad laboral o cuando cursábamos y estábamos en la calle, las clases presenciales en Córdoba, bueno, tenían que salir corriendo al subte porque, bueno, tenían que ir a trabajar al microcentro. Y algunos de ustedes iría a una empresa privada, pero otros a lo mejor trabajan en una repartición pública, en un ministerio, en el gobierno en una secretaría o ministerio del gobierno de la ciudad, en el Congreso, en la justicia. Eh, claro, y todo ese tipo de relaciones, las que se entablan con organismos estatales, en principio, porque esto no es taxativamente así, pero para hacer, digamos, a los fines de poder dar esta clase, y en principio vamos a decir que todas estas relaciones están fuera de la órbita del derecho del trabajo y están dentro de la órbita del derecho administrativo. La división no es tan categórica, pero en principio podemos decir y señalar esto, ¿no? Que el derecho, el, digamos, el derecho del trabajo en principio regula la relación, es una rama del derecho privado que regula la relación entre los particulares, en tanto que la relación que tiene un trabajador con el Estado en sus diferentes manifestaciones forma parte de lo que se llama el derecho administrativo y dentro de la órbita del derecho público. ¿Por qué? Porque, bueno, aparece la figura, digamos, aparece la figura del Estado y por lo tanto está sujeto a otros principios y a otra, digamos, a otra legislación. La cosa no es tan categórica, pero insisto, vamos a hacer esa primera separación. De manera tal que cuando nosotros hablamos de derecho del trabajo y de trabajadores, en principio estamos hablando de trabajadores que prestan servicios en el sector privado. Mi relación jurídica, por ejemplo, laboral con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, no está regida por el derecho del trabajo, ni se rige por la ley de contrato de trabajo, está regida por el derecho administrativo. Y para saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, pues tendré que ir, no sé, a la ley de educación superior, tendré que ir al estatuto de la UBA, tendré que ir a las ordenanzas de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, son todas estas normas de derecho administrativo. Yo no me rijo si quiero saber cuántos días de vacaciones me corresponden, yo no voy a ir a la ley de contrato de trabajo, sino tendré que ir a las ordenanzas de la universidad, que son todas normas de derecho administrativo. Entonces, esta es la primera, a ver, digo yo que soy profesor, como, no sé, el empleado administrativo que trabaja no sé, en el área X de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? O sea, son relaciones que están regidas por el derecho administrativo. Que por supuesto hay muchos que cuestionan esto, de hecho
En general, los laboralistas sostenemos que todas estas relaciones deberían ser abarcadas por el derecho del trabajo, pero lo cierto es que tradicionalmente se ha hecho esta distinción y yo para no confundirlos y no complicarle las cosas vamos a mantener esta división sin perjuicio de señalar que y no, es algo que está lejos de ser unánime, uniforme y no exento de crítica. Ahora, bueno, esto por un lado. Ahora bien, ¿qué es el derecho, qué es el derecho del trabajo y cómo surge el derecho del trabajo? El derecho del trabajo, en realidad, este desprendimiento del derecho civil, es una rama del derecho que es relativamente moderna, en términos que no tiene, no sé, la antigüedad que puede tener el derecho civil, por ejemplo, ¿no? O incluso el derecho comercial. Tal es así que si nosotros vemos un poco la historia argentina, que no es muy diferente al resto de los países, nosotros la primera legislación laboral que tuvimos fue, la primera norma laboral que tuvimos fue en 1904, que fue una ley que estableció la prohibición de trabajar los días domingos y que ni siquiera se aplicaba en todo el país, porque era una norma que se aplicaba en Capital Federal y en lo que eran en ese momento los territorios nacionales, porque había algunas, lo que hoy son provincias, había algunos territorios que no tenían la calidad de provincia, se los consideraba territorios nacionales. Entonces, o sea que estaban bajo la órbita del gobierno nacional. Entonces, esos territorios estaban alcanzadas por esta ley. Pero las provincias que que tenían su autonomía, sus propias constituciones, etcétera, etcétera, esta ley no se les aplicaba. Estamos hablando de 1904, no estamos hablando de hace 500 siglos, ¿no? Hace 5 siglos, 6 siglos, etcétera, hace 500 años. Eh, y bueno, después obviamente ha tenido un desarrollo muy importante. Y, pero, ¿y aquí cuál es la razón histórica por la cual aparece el derecho del trabajo? Bueno, el derecho del trabajo además viene de la mano del capitalismo. Porque con el capitalismo y con la revolución industrial, eh, originariamente, digamos, lo que los estados hicieron fueron bueno, encuadrar las relaciones jurídico-laborales que surgían como consecuencia de la revolución industrial con las instituciones clásicas del derecho civil. Y entonces, la persona que trabajaba en una fábrica, jurídicamente se iba a regir con un contrato de locación de servicios, es decir, salíamos del sistema feudal previo, sistema donde esa persona que daba un servicio no daba, no tenía ningún tipo de libertad, y pasaba al régimen derivado de con el capitalismo, la revolución industrial y con el capitalismo, donde en sus albores las personas que prestaban servicios, a diferencia del sistema feudal donde estaban bajo el sistema de vasallaje, pasaban a estar bajo el sistema de un contrato libre que se podía celebrar bajo las disposiciones del Código Civil, de los códigos civiles, y la figura contractual que se podía aplicarse era el contrato de locación de servicios. Ahora, esa situación derivó en una situación de virtual explotación de todo lo que se dio a denominar la clase trabajadora, porque era una libertad ficticia. ¿Por qué era una libertad ficticia? Porque el que imponía las condiciones draconianas en muchos de los casos era el capital, digamos, ¿no? Y lo que era la clase trabajadora tenía que someterse, es decir, supuestamente tenía esa libertad de aceptar esas condiciones o morirse de hambre, digamos, ¿no? Entonces aceptaban, y porque no les quedaba otra alternativa, condiciones de trabajo que eran terribles, con jornadas eh, totalmente ilimitadas, salarios irrisorios, condiciones indignas de trabajo, que sumió a toda esta clase trabajadora en una situación de virtual explotación. ¿Y eso qué fue lo que generó? Y eso generó
la reacción de los trabajadores que vieron que ante la insuficiencia de poder discutir en un pie de igualdad, bueno, se empezaron a organizar asociaciones, aparecen los sindicatos, en fin. Comienza toda una época de gran convulsión. Los autores denominan la cuestión social, porque bueno, obviamente la cuestión social no estaba resuelta digamos, ante esa gran conflictividad. De hecho, nosotros conmemoramos en la actualidad dos fechas que tienen que ver con esa etapa. Cuando nosotros el 1 de mayo conmemoramos el Día del Trabajador se conmemora justamente, bueno, como consecuencia de una protesta obrera para establecer límites en la jornada de trabajo que terminó con una matanza, los famosos mártires de Chicago, que es lo que va a generar esa conmemoración. Pero bueno, esta era la situación, ¿no? Situación donde los trabajadores empiezan a organizarse, empiezan a protestar en todas partes del mundo, porque no es un fenómeno de un país determinado. Y en principio los estados reaccionan con el aparato represivo, digamos, ¿no? Nosotros también conmemoramos el Día Internacional o el Día Internacional de la Mujer, y el Día Internacional de la Mujer también tiene que ver con lo mismo, es decir, una protesta obrera por condiciones de trabajo que también terminan con muertes, con una matanza, y bueno, también tiene que ver con la misma, digamos, con esa misma cuestión y con esa misma época. Yo recién mencionaba la Argentina de 1904. Bueno, la Argentina del primer centenario era una Argentina, desde el punto de vista social, totalmente convulsionada. Es decir, ya había una inmigración muy importante en la Argentina, había protestas obreras muy importantes, violentas muchas de ellas. Bueno, había toda una convulsión, digamos, había toda una convulsión social con respecto en toda esa época. Y el derecho al trabajo en ese contexto va a surgir, porque claro, en esa situación de convulsión y en esa organización que empiezan a darse los trabajadores para luchar contra todas estas condiciones de trabajo y toda esta situación de explotación, bueno, había ramas o había sectores del sindicalismo que propiciaban una mejora de las condiciones de trabajo, pero había otro sector que hablaba de la huelga, por ejemplo, no de una huelga como un instrumento para mejorar una X condición de trabajo, sino se hablaba de una huelga revolucionaria, es decir, una huelga tendiente a tumbar el sistema capitalista de producción, porque consideraban que todos esos males, todas esas condiciones de trabajo de virtual explotación, eran propias del sistema capitalista, entonces no había que maquillar, por decirlo de alguna manera, algunos de los aspectos del capitalismo, sino directamente terminar con el sistema capitalista de producción. Y es ahí donde aparece el derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo, de alguna manera, ¿qué es lo que? O sea, aparece históricamente, esto lo explica muy bien un autor español que se llamaba Palomeque López, ¿no? Es decir, se llama Palomeque López, profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Qué es lo que él sostenía? Él sostenía que había digamos que el derecho del trabajo lo que hace de alguna manera es legitimar el sistema capitalista de producción, porque acepta, digamos, las reglas del capitalismo en términos de apropiación de los medios de producción por parte del capital, pero esa aceptación es a cambio del reconocimiento de ciertos mínimos para tratar de equilibrar esa situación y por lo tanto de alguna manera para legitimar el sistema capitalista. Si nosotros vemos el derecho del trabajo de esta concepción, vamos a ver que tiene bastante lógica por cómo aparece la evolución del derecho del trabajo en la historia, ¿no es cierto? Y cómo muchas veces incluso hasta son gobiernos de carácter conservador los que van a propiciar, en algunos casos,
las primeras normas, las primeras normas laborales. Porque si nosotros vamos a 1904, el gobierno de Julio Argentino Roca manda un código, o sea, a sabiendas de toda esta situación, manda un código del trabajo y la seguridad social al Congreso de la Nación. Y no podemos catalogar al gobierno de Roca como un gobierno progrero, ni izquierdista, ni nada por el estilo, digamos, ¿no? Ni socialista, ni nada, ni nada que se le parezca. Pero fíjense ustedes que ya advierten la necesidad de que haya, digamos, normas que pacifiquen, digamos, esa cuestión social, por supuesto, legitimando todo lo que es el sistema, digamos, el sistema capitalista de producción. Y, y en la Argentina, bueno, de alguna manera ha seguido, digamos, ha seguido ese derrotero, más allá de la importancia que han tenido los movimientos populares en la Argentina en términos de avance de la legislación laboral, el peronismo, el radicalismo, el socialismo en el Congreso de la Nación durante toda esta época, la figura de Alfredo Palacios, que fue profesor de esta casa de la Facultad de Ciencias Económicas y fue profesor de la cátedra titular de la cátedra de legislación del trabajo. Pero bueno, también, bueno, y se ha dado entonces desde 1904 hasta acá una larga evolución de todo lo que tiene que ver con el derecho del trabajo. Y desde esta perspectiva que yo señalaba recién, tampoco es casual que la época, lo que los viejos laboralistas llaman la época de oro del derecho del trabajo, sea justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, va a surgir el fenómeno de la Guerra Fría, es decir, derrotado el nazifascismo, el mundo se divide en dos polos claramente identificados. Por un lado, el sistema occidental capitalista, cuya cabeza sería los Estados Unidos, entre otros, pero bueno, básicamente la gran potencia vencedora de esa Segunda Guerra Mundial es los Estados Unidos. Y por el otro lado, sistema soviético, llamado socialismo, cuya cabeza era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, digamos, ¿no? Y en esto, bueno, surge la Guerra Fría, ¿no? Es decir, esa confrontación ideológica, si ustedes quieren, no bélica en términos abiertos, porque hubiese terminado en un desastre nuclear, claramente, pero aparece esta confrontación ideológica y durante esa época de Guerra Fría va a ser la época de oro del derecho del trabajo. Es decir, el derecho del trabajo va a encontrar su máximo desarrollo, porque justamente era la prueba de que el sistema capitalista podía desarrollarse, crecer con un cierto respeto de los derechos de los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, aparece en toda su dimensión el derecho del trabajo como un legitimador del sistema capitalista frente al régimen de los países socialistas. Y tampoco es casualidad que cuando finalmente en esa Guerra Fría el sistema socialista o de la Unión Soviética cae derrotado, cae el muro de Berlín, con todo lo que ello implica, es decir, en esta Guerra Fría aparece triunfante el capitalismo, tampoco es casualidad que esto ya venía de antes, no es la única causa, pero también que ya el derecho del trabajo empieza un terreno, es decir, aparece victorioso el capitalismo y aparece el derecho del trabajo, bueno, en una situación de crisis, con críticas, etcétera, etcétera. Porque en definitiva, digamos, el derecho del trabajo lo que supuso históricamente es reconocer, o sea, cambiar algo para que se mantenga la esencia del sistema y legitima el sistema capitalista, todo el sistema, a cambio que el sector capitalista tenga que hacer ciertas resignaciones o ciertas, sí, tenga que aceptar ciertos derechos básicos, ciertos derechos mínimos, que son los que establece en definitiva el derecho del trabajo. Desde el punto de vista conceptual, además, el derecho del trabajo, y ahí radica su diferencia con respecto al derecho civil, ya saliendo de la parte histórica,
en la nota de desigualdad, digamos. Es decir, entre las dos partes de esta relación, trabajador y empleador, hay una situación de desigualdad. Eh, Esta situación de desigualdad es una desigualdad de carácter negocial, es decir, hay una parte que está en condiciones de imponer bueno, justamente las condiciones a la otra parte, las condiciones de ese negocio jurídico, y por lo tanto no hay una libertad en la contratación como podría existir por lo menos en la teoría en el derecho civil o en el derecho comercial. Y entonces el derecho del trabajo lo que trata de hacer es restablecer, en la medida de sus posibilidades, este desequilibrio contractual que hay entre esos disímiles poderes de contratación y poderes de negociación. Está claro que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si una persona se postula para un trabajo, no sé, y tiene que hacer como se hacía en una época, ¿no? No sé, y se postulaba en un trabajo y tenía que ir a presentarse con el diario, había una cola de 50 personas esperando para que lo entrevistaran. Finalmente llegaba el turno, hacía horas que estaba esperando ese trabajador, bueno, lo entrevistaban y supónganse que, bueno, el empleador le dice, bueno, tus condiciones van a, le gusta al empleador, bueno, considera que ese es el trabajador adecuado, entonces dice, bueno, las condiciones van a ser estas, estas y estas, y entonces imagínense la situación, el trabajador diciendo, no, bueno, a ver un momento, háblelo eso con mi abogado, así acuerdan cuáles son las condiciones de mi contrato de trabajo. Eh, Obviamente este ejemplo es absurdo porque esto no ocurre así, digamos, ¿no es cierto? Es una parte la que impone las condiciones a la otra y eso muestra, digamos, la imposibilidad de aplicar las reglas del derecho civil porque el derecho civil parte del presupuesto contrario, es decir, parte del presupuesto que las partes están en igualdad de condiciones. Entonces derecho laboral, el derecho del trabajo, parte de esta premisa de la desigualdad, y aparece entonces con una serie de instrumentos tendientes a restablecer esa desigualdad existente, íncita en esa relación de poder que es la relación laboral. Quiero decir que las herramientas que utiliza el derecho del trabajo después han sido utilizadas por otras ramas del derecho, más modernas incluso que el derecho del trabajo, que es lo que tiene que ver con el derecho del consumidor, por ejemplo. Claramente, no sé si ustedes son en su vida cotidiana trabajadores o empleadores, pero estoy seguro que son consumidores. Todos somos consumidores. Y seguramente todos nosotros en algún momento hemos tenido algún problema con como consumidor, con alguna empresa prestadora de servicio. Pensemos en las dificultades de conectividad que uno pueda tener, una empresa que presta, no sé, un servicio de telefonía celular o de, de conexión, la red de internet, etcétera, etcétera, donde digamos las posibilidades que tiene el consumidor de poder discutir condiciones de contratación con la empresa prestadora de servicios son prácticamente inexistentes, ¿no? Por lo tanto, existe todo un bagaje normativo, que es el derecho del consumidor, que toma muchas reglas, muchos principios del derecho del trabajo, y porque justamente en el campo del derecho del consumidor tampoco hay una relación de igualdad, está claro, no sé, entre el consumidor y la empresa de telefonía, a la hora de establecer las pautas de ese negocio, digamos, de ese negocio jurídico. De manera tal entonces que la nota que va a caracterizar al derecho del trabajo es la admisión de una relación de desigualdad, insisto, una desigualdad en términos de imposición, por lo menos, en términos de imposición de las condiciones jurídicas de ese negocio. Cuando nosotros hablamos de derecho del trabajo, también tenemos que tener en el derecho del trabajo que ha tenido, debo decir, porque me quedé en 1904, una larga evolución, ¿no? Quizás el punto culminante fue en 1974 cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, de 1904 para acá ha tenido una serie
importante de evolución, y tenemos toda una rama del derecho con cierta autonomía, con una autonomía relativa, porque se ha desprendido el derecho civil con presupuestos y principios propios. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho del trabajo, nosotros tenemos que pensar en se suele distinguir dos ramas, a la vez dos subramas, si ustedes me permiten la expresión, ¿no? Porque se habla por un lado del derecho individual del trabajo y por el otro lado se habla del derecho colectivo del trabajo. El derecho individual del trabajo lo que hace es regular, o el objeto de esta rama del derecho, es lo que tiene que ver con las relaciones, como tal lo dice su denominación, las relaciones individuales que pueda tener un trabajador con su empleador. Es decir, yo tengo, no sé, yo estoy con trabajo para la empresa X no me está pagando un premio, un adicional, una hora extra o una X cantidad de hora extra. Bueno, quiero ver qué dice la ley de contrato de trabajo, qué dice el convenio colectivo, qué puedo hacer, etcétera, etcétera. Estamos en la órbita del derecho individual, porque es una cuestión jurídica que nace en esa relación entre el empleador y ese trabajador. La figura jurídica fundamental acá, bueno, la he mencionado, es el contrato de trabajo, porque esa relación jurídica individual entre trabajador y empleador, esa vinculación, va a estar dada por el contrato de trabajo. El trabajador, y por lo tanto el derecho individual del trabajo trata todos los aspectos vinculados con el jurídico, vinculados con el contrato de trabajo. Y acá debo hacer una primera mención importante. Si yo les hablo a ustedes de contrato, seguramente ustedes se van a representar, o sea, imaginen un contrato, ustedes se van a representar un documento por escrito, donde hay por lo menos dos partes, donde hay una serie de derechos y obligaciones y que está firmado en conformidad por ambas partes. Pero en realidad no hay que confundir en términos que lo que es porque con la forma, con el contrato propiamente dicho. Eh, Porque, por lo menos desde el punto de vista del derecho del trabajo y de la ley de contrato de trabajo, el contrato de trabajo existe cuando hay un acuerdo de voluntades, es decir, hay un acuerdo en virtud del cual alguien, un trabajador, se obliga a realizar servicios a favor de otra, bajo la dependencia de otra, a cambio del pago de un salario. Ese acuerdo es el contrato de trabajo. Entonces, si yo tengo ese acuerdo, tengo contrato de trabajo, que no necesariamente va a estar instrumentada por escrito. Entonces, un trabajador en negro, por ejemplo, que no figura en ningún lado, que no está registrado en ningún lado, que no tiene un papel de nada, ¿tiene contrato? Sí, tiene contrato. Tiene un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo, porque hay un acuerdo en virtud del cual él presta servicios a favor de ese empleador a cambio del pago de una remuneración. Que después lo tenga que probar cuando haya un conflicto, etc., eso es otra cosa. Pero el contrato existe, conceptualmente hablando. Es decir, cuando yo me subo a un colectivo y pongo apoyo en la tarjeta SUBE en el aparato ese que está en el colectivo, que no sé cómo se llama, la tiquetera, cuál es el nombre, yo estoy celebrando un contrato ahí, un contrato de transporte, que tiene una serie de cláusulas. De hecho, si ese colectivo choca y se me genera un daño, en principio, hay una violación de un deber de ese contrato, que es el deber de seguridad, digamos, ¿no? Bueno, en la órbita del derecho del trabajo, entonces, la figura jurídica, el derecho individual del trabajo es el contrato de trabajo. Y uno de los instrumentos más importantes de la ley de contrato de trabajo, que en buena medida regula todas las cuestiones derivadas entre trabajadores y empleadores. Pero a la vez del derecho individual del trabajo, existe el denominado derecho colectivo de trabajo. Y el derecho colectivo de trabajo
Eh, a diferencia del derecho individual, lo que trata son las cuestiones jurídicas de la actuación de los trabajadores y de los empresarios, no en forma individual, sino en forma colectiva, en forma organizada. Eh, si nosotros vamos a la legislación extranjera y a la doctrina extranjera, por ejemplo en España y en Italia, esta rama del derecho se la denomina derecho sindical. Es lo mismo que esto, el derecho colectivo de trabajo, ¿no? Pero ellos lo denominan derecho sindical. Acá nosotros hablamos de derecho colectivo. Es lo mismo. Pero la expresión derecho sindical da cuenta que el sujeto fundamental de ese derecho es el sindicato, que es la forma en la cual los trabajadores se organizan colectivamente para tratar de contrarrestar ese poder empresarial. Y lo que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo, entonces son todas las cuestiones jurídicas que derivan de este fenómeno, y por lo tanto va a tratar el tema de lo que es la organización de los sindicatos y cuáles son las reglas que deben seguirse, lo que tiene que ver con el sindicato actuando, es decir, el sindicato negociando colectivamente, negociando con la parte empresaria, y la parte del conflicto, es decir, porque el sindicato actúa en forma dialéctica, es decir, negocia por un lado, confronta por el otro. Bueno, estas dos facetas, estas dos caras que tiene el sindicato, los aspectos jurídicos, lo que se llama la negociación colectiva y el derecho de los conflictos colectivos, la huelga, por ejemplo, todo eso forma parte de lo que se llama derecho colectivo del trabajo. Nosotros en el curso vamos a darle más preponderancia a lo que tiene que ver con el derecho individual del trabajo, y eso basta que ustedes vean el programa para que ustedes vean cuántas bolillas se le dedica al derecho individual y cuántas se le dedica al derecho colectivo. Entonces nosotros vamos a estar básicamente focalizados en el derecho individual, de las cuestiones que derivan de la ley de contrato de trabajo, de la ley de jornada, etcétera, etcétera, más que en el tema del derecho colectivo. Pero debemos decir que estas dos cuestiones no son compartimentos estancos, porque de cómo funciona el derecho colectivo de trabajo, eso se va a reflejar en las instituciones del derecho individual. Pues el derecho del trabajo no es un producto de normas, no es producto del trabajo de laboratorio de 10 juristas que se sentaron en un ámbito académico y elaboraron una norma teórica. El derecho del trabajo es fruto de luchas, fruto de tensiones, de avances y retrocesos, en fin, es un poco la historia del derecho, digamos, del derecho del trabajo. Y en este papel los sindicatos juegan un rol fundamental, digamos, ¿no? Porque además obviamente el sindicato no es solamente un actor del sistema de relaciones laborales, sino también se ha convertido, es un actor del sistema político. Entonces, cómo funciona el derecho colectivo de trabajo va a influir en lo que son las instituciones del derecho individual. En una sociedad donde las instituciones del derecho colectivo estén poco desarrolladas, los sindicatos tengan poco poderío, poca actuación, etcétera, etcétera, eso se va a reflejar a la hora de lo que tiene que ver con el derecho individual del trabajo. Por el contrario, en una sociedad donde sindicatos tengan más peso, más poderío, donde haya un más desarrollo de las instituciones del derecho colectivo, eso obviamente se va a reflejar en el ámbito de las relaciones individuales del trabajo. Y aún dentro del propio sistema de relaciones del trabajo en un país, es una cosa que es una obviedad lo que voy a decir, pero a ver, las propias condiciones de trabajo difieren en los distintos sectores porque tienen que ver muchas veces con el mayor o menor poderío que pueda tener la organización sindical que actúa en ese ámbito. No sé, para poner ejemplos, no son iguales las condiciones de trabajo de los choferes de camiones, por ejemplo,
que de las trabajadoras de casas particulares. Las condiciones de trabajo son totalmente diferentes. En el mismo sistema, en el mismo país. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque detrás de eso, digamos, no es lo mismo el poder que tiene el sindicato de choferes de camiones y las posibilidades que tiene en términos de acción gremial que lo que tiene que ver con la organización. Tienen un sindicato de trabajadoras de casas particulares, pero su capacidad de conflicto es inexistente, digamos, ¿no? Entonces eso se refleja, obviamente, entonces las cuestiones de derecho colectivo impactan, obviamente, en el derecho individual. Entonces, nosotros hacemos una diferencia entre derecho individual y derecho colectivo, es una diferencia desde el punto de vista teórico, sirve, es didáctica, está claro qué abarca uno y qué abarca otro, pero no deja de ser una división que está planteada en términos académicos pero que en la realidad son cuestiones que están íntimamente relacionadas, no son compartimentos, no son compartimentos estancos. De hecho, muchas de las normas en materia, especialmente muchas de las primeras normas en materia de derecho del trabajo, bueno, el accionar sindical, la lucha de los trabajadores tuvo obviamente en eso un gran impacto, y el eventual retroceso de toda esta legislación también tiene que ver con el debilitamiento que por diferentes razones pueda tener la organización sindical. También debo decir, cuando hablamos de derecho del trabajo y hablamos de trabajadores, eh, que acá hay un concepto fundamental que es el concepto de dependencia, concepto básico. Eh, porque, y que esto es lo que abarca en principio el derecho del trabajo. Es el trabajador que presta servicios en relación de dependencia. El trabajador que presta servicios en forma autónoma está fuera de la órbita del derecho del trabajo, se rige por las normas y los principios del derecho civil. Nosotros vamos a avanzar con el concepto de relación de dependencia porque es fundamental, pero ustedes ya han hecho un análisis, calculo yo, sobre este concepto. Y se los voy a poner, se los voy a ejemplificar. Ustedes están cursando ya, más o menos deben estar por la mitad de la carrera de contador público, y muchos de ustedes, o probablemente casi todos ustedes, ya tienen por lo menos una idea de qué van a hacer una vez que se reciban. Es decir, cómo se van a... más allá que después uno programa y después las circunstancias disponen, ¿no? Pero a ver, probablemente muchos de ustedes hayan dicho, bueno, yo cuando me reciba de contador, lo que quiero hacer es trabajar en un estudio de primera línea, o quiero trabajar en una empresa, en un banco, en la parte contable. Yo tengo obligaciones familiares, mi situación es complicada, o lo que yo quiero tener todos los meses un sueldo. Se imaginan y quieren esto, tienen claro que eso es lo que ustedes quieren. Por otro lado, hay otro que dice, no, pero vas a tener un jefe, tenés que cumplir un horario, no, a mí no me vengas con eso, yo me junto con fulano, armamos nuestro estudio contable, somos nuestros propios jefes, tenemos nuestros clientes, y nos largamos alquilamos un estudio y nos manejamos así. Ambos van a trabajar como contadores. ¿Quién trabaja más, quién trabaja menos? Y no sé, depende. Pero van a estar trabajando, claramente. Y van a estar desplegando las habilidades que ustedes han adquirido y los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de todos estos años. Ahora, ya ustedes han hecho una diferenciación entre trabajo autónomo y trabajo dependiente. Porque el que se ve como un contador, trabajando en un banco, trabajando en el área contable de una empresa, etcétera, etcétera, y que quiere tener un sueldo a fin de mes, ese vínculo es un vínculo dependiente, como contador, pero dependiente, que está regido por los principios y las normas del derecho del trabajo.
Por el contrario, aquel que decidió actuar en forma autónoma, armando un estudio contable, bueno, justamente las relaciones jurídicas que va a tener con cada uno de sus clientes va a ser una relación jurídica de derecho civil, regido por el contrato de locación, de prestación de servicios del Código Civil y Comercial, o eventualmente un contrato de locación de obra, pero está regido totalmente por principios que son totalmente diferentes. Bueno, en la órbita de lo que nosotros estamos viendo existe esta división entre lo que es el trabajo autónomo y el trabajo dependiente. El trabajo dependiente es lo que nosotros vamos a ver y vamos a analizar porque es lo que entra dentro del derecho del trabajo. El concepto de dependencia yo no voy a tener tiempo para poder abordarlo, pues ya me quedan unos minutos nada más para terminar esta clase de hoy. El concepto de dependencia es un concepto que es muy importante y por supuesto que está en crisis, digamos, o en discusión, y basta para esto, que no es una cosa de laboratorio lo que yo les estoy diciendo, para que ustedes empiecen a recorrer la geografía de la ciudad de Buenos Aires, y es un elemento que ya está incorporado, ¿no? Y van a aparecer, tener cuidado cuando cruzan las calles, porque aparecen estos chicos con la bicicleta y todo vestido de rojo, vestido de amarillo, con esas cajas atrás, que son estas trabajadores de aplicaciones, Rappi, Globo, etcétera, Pedido Ya, bueno, todas estas aplicaciones que hacen delivery, donde hay un conjunto de personas que trabajan allí, y bueno, y que se discute mucho si toda esta gente que está arriba de la bicicleta o arriba de la moto son trabajadores en relación de dependencia o no. Para las aplicaciones, estos trabajadores no son dependientes, son autónomos y por lo tanto no les están aplicando la legislación laboral. Pero bueno, está claro que esta es una situación bastante discutible, y está clara que la nota de desigualdad ahí existe, porque independientemente de cómo llamemos esa relación jurídica, está claro que ese chico que está arriba de la bicicleta 15 horas por día, llevándolo, no está en condiciones de igualdad con la aplicación para la cual trabaja. Esto es una cosa que es evidente. Es decir, que independientemente de cómo nosotros califiquemos esa relación, las notas de desigualdad que dieron origen al derecho del trabajo también se presentan en esa relación. Hace un tiempo un caso muy paradigmático y dramático, ¿no? Un muchacho de estos que había tenido un accidente, lo había atropellado un auto, la persona estaba tirada en el piso, herida, avisa a la empresa que bueno, que no lo que le había pasado, y la respuesta de la operadora era, bueno, cuánto iba a demorar para entregar lo que tenía que llevar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay condiciones ahí bastante complejas, digamos, bueno, y hay una discusión sobre cómo deben ser encuadradas. Es cierto que no es el trabajador en relación de dependencia tradicional, digamos, esto es un dato de la realidad, porque tiene ciertas características muy particulares, pero bueno, ahí hay una discusión con respecto a si sirve o no el concepto de dependencia, si tiene que haber algún otro concepto. Entiendo que hay un proyecto dando vuelta en la órbita del Ministerio de Trabajo para regular toda estas relaciones jurídicas que los pondrían en una situación intermedia, es decir, no los van a considerar trabajadores dependientes para aplicarles la ley de contrato de trabajo, pero tampoco los van a considerar como trabajadores autónomos donde no tienen derecho absolutamente a nada, excepto lo que ellos hayan podido pactar. Entonces es como que se quiere hacer alguna regulación intermedia. Yo creo que también fomentada por estas mismas empresas, porque estas empresas son conscientes que la situación actual es insostenible en términos, cuando existan conflictos,
y que no va a haber ningún tribunal que va a considerar que es una relación autónoma. Si este muchacho que estaba tirado en el piso inicia un juicio por accidente de trabajo, no va a haber ningún juez que va a considerar que no hay relación laboral. Y entonces, consciente las empresas de aplicaciones de que hay una situación de hecho, hoy no están como trabajadores los que están arriba de las bicicletas o de las motos, pero consciente de que esta situación no se puede sostener en el tiempo, porque cuando esto tarde o temprano se judicialice, la jurisprudencia va a considerar, entiendo yo, que hay relación de dependencia. Entonces, para tratar de anticiparse a esa situación, las empresas están buscando un régimen legal que le dé alguna cobertura a estos trabajadores, pero que no sea la cobertura que está establecida en la ley de contrato de trabajo, creando alguna figura nueva, como puede ser un autónomo con ciertos derechos, autónomo, económicamente dependiente o alguna cosa por el estilo. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario? El chat está en silencio, no sé si siguen estando ahí o se fueron, ¿no? Lo bueno de la clase virtual es que uno deja aprendido esto y se va a hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé si me quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda. Sí, bien, bueno, esto de hablarle no sé, le hablo a la computadora, digamos, ¿no? Bueno, este, bueno, bueno, bien, bien. Bueno, si no hay ningún comentario para hacerme, No, este, yo acá no. bueno, vamos a dar por terminada, vamos a dar por terminada la clase ahora. Bueno, nos vamos a reencontrar el lunes que viene. Les deseo que tengan un buen fin de semana y bueno, estén atentos al campus que le voy a subir, digamos, todo lo que es el cronograma de cursos, fechas de examen, y etcétera, etcétera. Y voy a subir la clase también, en el canal en mi canal de YouTube y también en el campus. Bueno, les agradezco, les mando un saludo y bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Chau.